Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bendición poder estar con ustedes en esta serie de estudios de discipulado para nuevos creyentes. Hemos venido a través de las semanas estudiando diversos temas que yo espero, como lo he mencionado en alguna ocasión, estén siendo de bendición para cada uno de ustedes. Estamos en la etapa final, en la recta final. Hemos llegado al módulo 6, el último módulo que integra esta serie de estudios. Gracias por aquellos que nos han escrito para hacer llegar sus comentarios, sus observaciones, lo cual nos da mucho gusto y leemos con mucho interés. Queremos recordarte que si a pesar de que has llegado a este punto y no puedes con las notas, para que tengas un soporte de lo que has venido aprendiendo con nosotros, todavía lo puedes solicitar. Escribe a mi correo german.ibma@gmail.com y con mucho gusto te podemos enviar todas las notas en un archivo PDF para que tú puedas imprimirlas y tenerlas como un soporte allí en tu casa. El módulo 6 que vamos a estudiar se llama la mayordomía y este módulo contiene 4 grandes temas. Vamos a hablar acerca de la mayordomía de tu vida, la mayordomía de tu tiempo, la mayordomía de tu cuerpo y la mayordomía de tu dinero. El término mayordomía en el ambiente cristiano es un término común. Es un término que nos recuerda que cada uno de nosotros como hijos de Dios somos administradores del Señor de todos los bienes y de todo aquello que nosotros poseemos, incluyendo nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro cuerpo y nuestro dinero. Así como un administrador tiene la responsabilidad de cuidar, de preservar y de hacer crecer aquello que se le encomienda, así nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de parte del Señor de que cada una de esas 4 áreas de nuestra vida estén bien cuidadas, bien preservadas e incluso que estén creciendo y que estén dando fruto. Y eso es porque el Señor va a pedirnos cuenta también de estos aspectos de nuestra vida. Hemos llegado a un momento en el que podemos hablar de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos delante de los ojos de Dios. Si bien es cierto, también ya lo hemos venido mencionando a través de las semanas y a través de cada uno de los estudios que ustedes han podido ver y o escuchar según la forma en la que ustedes estén allegando este material. Recuerden que no solamente pueden ver los videos, sino que también pueden descargar los audios que están en la página de internet de nuestra iglesia. Módulo 6, tema 1, entrando en materia, se llama la mayordomía de tu vida. Personalmente, hermanos, este tema me gusta mucho porque vamos a hablar precisamente acerca de eso, acerca de la vida. Yo siempre he dicho, hermanos, que la salvación es un regalo, es el regalo más maravilloso que Dios nos ha dado a los seres humanos. Pero haciendo a un lado este regalo maravilloso que es la salvación, la vida es extraordinaria, la vida es hermosa. Cada uno de nosotros tenemos de parte de Dios un regalo y es la vida. Cada día, cada semana, cada mes, cada año que ustedes y yo hemos podido vivir ha sido solamente por la gracia y la misericordia de Dios quien la ha concedido y siempre con un propósito. Y es de lo que vamos a aprender nosotros el día de hoy. Primero que nada vamos a ver, como punto número 1, fuimos hechos por Dios. La vida humana procede de las manos de Dios. Los seres humanos no evolucionamos, no salimos de un mono. No, como dice la Iglesia Católica, el mono evolucionó y cuando se convirtió en humano, Dios le dio un alma. No es así. El ser humano fue creado por Dios, un ser inteligente desde el principio. En este caso, Adán y Eva, un hombre racional, un hombre con una conciencia propia, con un espíritu capaz de hablar, de conocer, de relacionarse nada más y nada menos que con Dios. Un hombre inteligente, un hombre que habló desde el principio. Un hombre que fue humano desde el primer momento en que fue creado por Dios y que recibió de Dios el espíritu de vida. Y sin embargo, hay personas que quizás piensan que sus vidas son un accidente. Déjame decirles que ninguna vida escapa de la mano y del plan de Dios. Para Dios nadie es producto de la casualidad. Para Dios nadie es producto del error. Desafortunadamente hay muchos padres que cuando están conversando con sus amigos presentan a sus hijos y mencionan a uno de ellos: este es el pilón, decimos en México. O nosotros no esperábamos a este hijo, pero nació. Pensábamos tener uno, pero salió el segundo. Pensábamos tener 2, pero salió el tercero y luego el 4. A veces nos expresamos de esa forma y lo único que damos a entender es que esos hijos, pues aunque no eran no deseados, pues ya ni modo, ahí están.
Hay personas que a edad temprana se embarazan o que aún en la edad madura tienen relaciones sexuales con una persona con quien no planean establecerse, formar un hogar, solamente fue pues el resultado de una pasión y desafortunadamente a veces son hijos, dicen ellos, no deseados, no planeados. Lo peor del caso es que muchos de sus hijos, de esas personas, han crecido sabiendo que son personas no deseadas, no amadas, no buscadas, y que incluso son accidentes que echaron a perder la vida de un hombre, de una mujer o de ambos. Pero lo que la palabra de Dios dice es que ninguna vida es un accidente. Cada uno de los seres humanos que hemos nacido en este mundo hemos sido planeados por Dios. Él tomó la decisión de darnos la vida en ese hogar, en esa familia, con esos padres, incluso bajo esas circunstancias. Hoy en día hay hijos de madres que han sido violadas, y aunque definitivamente es una experiencia traumante, es una experiencia difícil que es capaz de marcar la vida de una persona, de una dama, aún ese ser hermoso que nació de su vientre es una vida dada por Dios, planeada por Dios. Él no planeó que sucediera de esa forma, pero Él planeó dar una vida, y esa vida puede cumplir propósitos hermosos delante de sus ojos. En la Biblia aprendemos que la vida no comienza al momento de nacer. Lo que la palabra de Dios nos enseña, que la vida comienza desde la fecundación que da origen a la etapa embrionaria. Es decir, en aquel momento en que el cigoto masculino y el femenino se unen, el óvulo y el espermatozoide se unen en uno solo para empezar un proceso que va a durar 9 meses. A partir de ese momento que existe esa unión, hay ya una vida que está desarrollándose dentro del vientre de una mujer. La palabra de Dios, la Biblia, de una manera poética, de una manera metafórica y de una manera hermosa, nos describe cómo Dios va formando la vida en el vientre de una mujer. Y quiero que me acompañen, por favor, les pido que vayan conmigo al libro de los Salmos, capítulo 139. Recuerden, hermanos, que la costumbre en esta serie de estudios es que ustedes siempre tengan a la mano su Biblia para que puedan corroborar que lo que estamos leyendo en esta clase es extraído exactamente de la palabra de Dios. Hermano que estás integrándote a nuestra iglesia terrenal, o hermano que recién estás creciendo en el conocimiento de Dios, siempre debes de tener la Biblia de la mano y siempre debes de corroborar que cualquier enseñanza que tú recibes debe de provenir de la Escritura, de la palabra de Dios. Dice el libro de los Salmos, en el capítulo 139, versículos 13 al 16, lo siguiente. Está hablando el salmista con Dios en una época en la que la medicina no estaba desarrollada como hoy en día. Hoy una mujer embarazada puede ir a tomarse un ultrasonido ya en 4D, en la que prácticamente puede ver ese ser humano hermoso que está en su vientre, puede escuchar los latidos y puede ver muchas cosas. En ese tiempo no había eso. Y sin embargo, el salmista dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste, le dice a Dios, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice la palabra de Dios, y mi alma lo sabe muy bien. Y es que el ser humano, inteligente como es, tiene la capacidad de entender y de comprender dentro de sí mismo, al mirar su cuerpo, al estudiar la estructura humana, a ver cómo está constituido, que definitivamente tuvo que existir un creador maravilloso y poderoso y grande, y que no pudo en algún momento dado la simple casualidad, la no vida dar vida, o la evolución determinar la forma y la posición de nuestro cuerpo, de nuestras manos, de nuestros órganos. Dice el salmista, mi alma lo sabe muy bien, yo estoy convencido. No fue encubierto de mi cuerpo. Quiero que veas esta forma tan bonita, metafórica, en la que está hablando el salmista. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Si pudiéramos parafrasear este verso, diríamos, tú viste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba ocultamente en el vientre de mi madre.
Insisto, hoy la tecnología nos permite ver cosas que en aquel entonces no se veían y que incluso aún no podemos ver a cabalidad, que podemos imaginar y que podemos determinar, pero que en realidad no podemos percibir esos momentos en los que ese cuerpecito pequeño está siendo formado allí en el vientre de una madre, por un proceso que dura 9 meses y que está determinado por horas, por días, por semanas, por meses, hasta llegar a formar un cuerpo hermoso. Y añade el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. Hoy podemos ver nosotros una imagen en 3D, pero aún así no nos permite ver el color de piel, no nos permite ver con precisión cuáles son los rasgos, su cabello, sus huellas digitales. Pero dice el salmista, tú me viste desde que yo era un embrión, desde que estaba en ese proceso. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Este verso, hermanos, es un verso que podría llevarme un solo tema para poder explicarlo. No es el propósito. Estamos estudiando cuestiones elementales que es necesario que cada creyente nuevo conozca, pero en otras palabras, este verso lo podríamos leer así. Tú me viste desde un inicio cuando mi cuerpo fue cobrando forma. Aún no había vivido un solo día. Cuando tú ya habías decidido, le dice el salmista a Dios, ¿cuánto tiempo viviría? Lo habías anotado en tu libro. Hay ocasiones en que hay personas que viven durante muchos años. Hubo una época en la historia humana en la que el ser humano vivió cientos de años. Hoy en día el promedio, según la Biblia, 80 años. Hay personas longevas de 100, 110, poco más, poco menos. Pero hay personas también que mueren a muy corta edad. Dios, desde antes que nosotros naciéramos, ha determinado el propósito de cada vida y para ello ha determinado las horas, los días, los meses y los años que una persona va a vivir, y debiéramos nosotros disfrutar esa vida el tiempo que la tengamos y darle gracias a Dios por ello. Quiero que leamos este verso 16 de nuevo, o que lo tengas ahí en mente, porque vamos a responder 2 preguntas. Quiero recordarte algo. Quiero recordarte que el embrión es la etapa inicial del desarrollo mientras se encuentra en el útero de la madre. 1. ¿Desde cuándo conoció Dios al salmista? Dice, desde que era un embrión, desde que estaba en ese proceso, desde el momento mismo en el que él fue formado. ¿Qué estaba escrito en el libro de Dios? Todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dios había determinado. Hermano, yo quiero preguntarte en este momento, hermano, hermana, ¿amas la vida? ¿Amas tu vida? ¿Sabes? Hoy en día hay muchas personas que no aman la vida y que están intentando terminar con ella, suicidándose. Algunos lo hacen con una pistola, con un cuchillo, con una soga, con pastillas, en fin. Porque piensan que la vida no es importante, que no vale nada, que ellas no tienen un valor. Alguien los ha defraudado, los ha lastimado, alguien los ha ofendido, les ha robado, los ha abusado de ellos y piensan que la vida ya no tiene sentido. Pero déjame decirte, hermano, hermana, que Dios te ama. Dios ama a cada ser humano porque Él les dio la vida. Dios te ama. Nunca tomes en tus manos tu vida. Tu vida le pertenece a Dios. Y Él quiere que tú disfrutes esa vida, que ames la vida. Dios ama a cada persona porque Él la formó y espera que cada individuo ame la vida. Tenemos que aprender a amar la lluvia, amar el aire, amar el sol, amar la nieve, las circunstancias que nosotros vivimos, enfrentarlas con valor. Hay personas que se suicidan porque piensan que es la forma en la que van a cobrar venganza de sus enemigos, que les van a causar un dolor a quienes le causaron un dolor, o que será el fin de todas las cosas. Pero no es así. Hermano, ama la vida. Y si algún día estás en una situación crítica de desesperación, de ansiedad, de angustia, de aflicción, y por tu mente pasa la idea de quitarte la vida, habla con tu pastor.
Pide consejo. Recuerda que Dios te ama y Dios es poderoso. El Dios que te dio la vida tiene poder también para restaurarte en las situaciones en las que tú te encuentres. Ahora que Cristo está en tu corazón, hermano, hermana, y que tienes algunos meses o quizás años estudiando la vida, aprender a amar la vida, a darle gracias a Dios cada día. No te levantes ni un día sin decirle al Señor, gracias. Gracias, Señor, mira, he abierto mis ojos. Estoy de pie, estoy despierto. Tengo unos zapatos para calzar mis pies, ropa, tengo comida, tengo una casa humilde, sencilla, o rica o pobre. Pero Señor, estoy vivo y te quiero dar las gracias por ello. Hay ocasiones, hermanos, en los que las adversidades pueden atraparnos. Pero ten fe. Ten fe en que tu Salvador, el Señor Jesucristo, siempre estará contigo y nunca intentes quitarte la vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, en el Antiguo Testamento, versículos 22 y 23. Estos dos versículos te van a servir para completar el verso que está incompleto en la parte inferior de la página 83. Dice así, versículo 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hay circunstancias de la vida que tienen la capacidad de robarnos el aliento, de quitarnos el sueño, de provocar en nosotros tristeza o angustia, pero por la misericordia de Jehová, eso no nos va a consumir, no va a acabar con nosotros, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra de Dios dice que podemos ser victoriosos en Cristo Jesús. Y lo que este pasaje de la Biblia añade es que las misericordias de Dios nunca van a decaer, nunca se van a venir abajo, nunca van a disminuir. No pueden ser más grandes porque lo que Él te da es perfecto. Él es perfecto. La misericordia de Dios llega hasta los cielos y son nuevas cada mañana. Y siempre van a estar contigo para que tú y yo amemos la vida. Dice la palabra de Dios, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hoy, hermanos, ustedes y yo fuimos ya receptores de bendiciones de parte de Dios, de misericordias. El simple hecho de estar respirando, de ponernos de pie, o de estar en esa cama postrado si estás enfermo, o si eres una persona con una capacidad diferente, no puedes ver, pero escuchas, no puedes caminar, pero tienes una silla de ruedas. Estás vivo. Dios te ama. Dios te ama y quiere que tú ames la vida. Y es que la segunda cosa que vamos a aprender en este momento es que no solamente Dios nos dio la vida para que nosotros la amemos, que amemos vivir. No solamente nos dio la vida para que lo conozcamos. No solamente quiere que entendamos que nosotros no somos un accidente de nadie. Si nuestros padres no nos planearon o no nos amaron, hay alguien que nos ha amado desde el momento en el que todos fuimos concebidos, y es Dios. Dios nos ama. Y Él nos ofrece la salvación por medio de Jesucristo. Nos ofrece que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos fe, Él nos da salvación. Y por eso lo que vamos a ver ahora es que fuimos salvados con un propósito. Hermanos, la mayordomía de nuestra vida conlleva grandes responsabilidades. Y una de ellas es que ahora que nosotros somos hijos de Dios, nuestra vida debe de vivirse de tal manera que nosotros seamos de bendición para todas las personas que nos rodean. Hermano, tu vida y la mía tienen que ser de bendición en la escuela, en el trabajo, en la fábrica, con los vecinos, con los amigos, con los desconocidos. Para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tus padres, para tus suegros, para todas las personas. Toda persona que nos conoce debía de sentirse gozosa de relacionarse con nosotros, de nuestra vida. Toda persona que nos conoce debía de darle gracias a Dios por nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros disfrutamos la vida, amamos la vida y la vivimos de tal manera que demostramos que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Nuestra vida quiere ser usada por Dios. Dios quiere usar nuestra vida, para hablarle a otros acerca de su amor.
Quiero que veas cómo lo ilustra el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículos 14 y 15. Este pasaje de la Biblia es importante y quiero que lo consideremos en este momento. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 y 15 de la siguiente manera. Vosotros sois la luz del mundo, dice Jesucristo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de algo que lo cubra, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Punto número 1. ¿Qué debemos de ser para el mundo? Debemos de ser luz. 2. ¿Cuál es la función de una luz en una casa? Alumbrar a todos. Hay personas que viven en tinieblas, que viven en el pecado, que están envueltos en la tristeza, en la ansiedad, en la depresión, en el miedo, en el temor, en la desesperación, en la desconfianza. Hay personas que son ásperas en su carácter como una forma, como una barrera para evitar que alguien las dañe. Hay personas que han sido dañadas y han sido lastimadas. Pero si tú y yo vivimos junto a ellas, somos sus compañeros, somos sus amigos, somos sus maestros, entonces nuestra vida va a ser como una luz para esa persona. Y no solamente para esa persona, para cualquier persona que nos rodee. Así como una luz se pone en un lugar prominente, no se esconde debajo de algo, sino en una parte alta para que alcance a alumbrar todo un espacio. Dios nos puso a nosotros allí en esa familia, allí en esa sociedad, en ese país, en esa casa, en esa oficina, en esa fábrica, en ese hogar, en esa calle, en esa colonia, para que nuestra vida sea como una luz que alumbre a las personas y que cada persona al ver la luz encuentre el camino de Cristo Jesús, el camino que le lleva a la salvación, porque ven una vida que ha sido transformada y que ha sido redimida por la sangre de Cristo Jesús. Quiero que consideres lo que el apóstol Pablo dijo a los hermanos de la iglesia de Filipos en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vamos a estudiar la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. El capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Primera pregunta. ¿Cómo dice que debemos de ser los hijos de Dios? Irreprensibles y sencillos. Y sin mancha. ¿Cómo era la generación, las personas en la época de Pablo? Maligna y perversa. A pesar de cómo es la gente, la vida del creyente, ¿cómo debe de ser? Como luminares en el mundo. Hermanos, la época de Pablo no era diferente a la nuestra. Era una época donde había corrupción, donde había perversión. Hay cristianos que argumentan, bueno, es que yo no puedo ser una luz porque el ambiente en el que yo me desenvuelvo, la clase de personas con las que yo trato, yo tengo que hablarles con aspereza, con dureza, con groserías, con malas palabras para que entiendan. No, hermano, no es así. Es una excusa para pecar. La palabra de Dios dice que la época de Pablo era maligna y perversa, igual que la nuestra. Quizás la nuestra es un poco más, es peor, porque la palabra de Dios dice que entre más se acerque la venida de Cristo, la gente va a ir pervirtiéndose todavía más. Y sin embargo, cada uno de nosotros debemos de ser irreprensibles y sencillos. ¿Recuerdan lo que dice el libro de Salmos, capítulo 119? Multitud de impíos me ha rodeado. Dice, mas yo, pero yo, dice el salmista Esdras, no me he olvidado de tu ley. Sin mancha, para que las personas vean nuestra vida y nuestra vida sea como un luminar, como algo que alumbra su vida, que alumbra su tristeza, que alumbra su depresión, que alumbra su desesperanza. Y no es que nuestra vida literalmente sea una luz, sino que la palabra de Dios que nosotros vivimos, la reflejamos, la experimentamos, la compartimos, la hablamos, la predicamos. Y entonces las personas que nos conocen y nos preguntan, oye, ¿por qué tu vida es así? ¿Por qué tú sí tienes paz?
¿Por qué tú sí sonríes? ¿Por qué tú sí disfrutas de la vida? ¿Por qué tú siempre le estás dando gracias a Dios por todo? ¿Por qué siempre me dices gracias a Dios o que la Biblia dice? Bueno, porque Dios me ama, porque Dios me dio la vida, porque Dios es bueno conmigo, es misericordioso, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, porque Él me planeó. Dios te planeó a ti, hermano, y me planeó a mí. Y Él espera que la vida que nosotros vivimos sea una vida que cumpla con sus propósitos. Y que al desarrollar los propósitos de Dios en nuestra vida, nosotros nos alegremos y nos regocijemos y nos llenemos de esperanza y de fe. ¿Saben? Los creyentes tenemos vida para eso, para disfrutarla con Dios, para hacer una luz en medio de esas tinieblas, para que otros que no conocen de Cristo Jesús vean cómo es su creyente. Vean que es posible en medio de una generación maligna y perversa, en medio de una economía que se derrumba, en medio de una corrupción política, en medio de una crisis económica, en medio de la guerra, en medio de tantas cosas, es posible tener paz y tener esperanza, porque nosotros dependemos de Dios. Que se den cuenta que el presente se puede vivir a pesar del pasado. Porque el cristiano es una persona que no está atada a su pasado porque ahora está segura en Cristo. No se aflige por el presente porque está cuidada por el Señor. Y no se inquieta por el futuro porque le espera la vida eterna. Hermanos, somos administradores, somos mayordomos de la vida. Y Dios nos va a pedir cuentas de cómo vivimos la vida. Y a Él le interesa que nosotros la disfrutemos. ¿Qué importa que seamos morenos o blancos? ¿Qué importa que seamos altos o delgados? ¿Qué importa que tengamos el pelo oscuro o el pelo claro? ¿Qué importa que seamos sabios o no sabios, cultos o incultos, ricos o pobres? Si no disfrutamos la vida que Dios nos dio y no la usamos para los propósitos para los cuales el Señor la estableció. Hermano, ¿cómo está tu mayordomía? ¿Cómo está tu vida? ¿La has disfrutado? ¿La disfrutas con tu familia? ¿La disfrutas con tus hijos? ¿Sonríes? ¿Les das gracias a Dios por la vida misma? Así como la luz disipa la oscuridad, la presencia del creyente en el mundo debe de servir para que la maldad y el pecado desaparezcan. Las personas se la pasan quejando de cómo está la sociedad y cómo está el mundo. Pero cuando tienen la oportunidad roban, mienten, engañan, defraudan, corrompen. Pero el cristiano que es transformado por Cristo Jesús sale al mundo a hacer un bien para la sociedad. Hermanos, la sociedad en la que los cristianos nos desenvolvemos no tienen por qué preocuparse por nosotros. No los vamos a robar, no les vamos a asaltar, no les vamos a mentir, no les vamos a defraudar. Algunos lo hemos hecho. Y quienes en su momento lo hemos hecho, Dios va a tratar con nosotros y va a disciplinarnos, porque no es la razón para la cual nos dio la vida. Pero tuya y la mía deben de ser vidas en los que la gente que nos encuentra en la calle a medianoche no debe tener temor de nosotros, porque lejos de atacarlo, si necesitamos protegerlos, los vamos a hacer. Con su testimonio e influencia en la vida del creyente, alumbra para que incluso los demás no deseen permanecer en pecado. Qué hermoso es cuando tú y yo nos comportamos como cristianos ante nuestros amigos que hablan palabras inapropiadas, que beben sustancias tóxicas, que consumen drogas, que a lo mejor tienen actividades ilícitas, y que cuando nos conocen a nosotros y conocen nuestro testimonio y la forma en la que nosotros llevamos nuestra vida conforme a la palabra de Dios, ellos empiezan no solamente a detener sus acciones, sino que cuando alguna otra persona nos rodea queriendo incitarnos a hacer algo malo, esos mismos amigos nos dicen: oye, a ver, espérate, con mi amigo no te metas, porque él no es como nosotros. Él no habla como nosotros, él no piensa como nosotros. Me ha tocado ver testimonios en los cuales sabiendo algunas personas que hay un cristiano entre ellos, se callan, cambian su vocabulario, su comportamiento, por respeto a ese amigo, a esa amiga. Y es que, saben, muchas veces nos da vergüenza decir que somos cristianos,
Pero los amigos no nos abandonan por ser cristianos, nos abandonan por ser inconsistentes con nuestro cristianismo. Cuando seamos consistentes, ellos mismos van a defendernos, aunque no estén de acuerdo con nuestra fe, estarán de acuerdo con nuestra forma de vida, con nuestros principios. Porque así como el salmista estaba seguro, su alma estaba segura que su vida no provenía de la evolución ni de un mono, sino de las manos de Dios, así nuestra alma está segura que lo que hacemos agrada a Dios. Pero también una persona que no teme a Dios, su alma le dice: lo que esta persona hace es bueno, y lo va a respetar. Hermano, hermana, eres responsable ante Dios de disfrutar tu vida. Por eso te la dio. Eres responsable de usarla para influir favorablemente, positivamente, a través de tu fe, para llevar a otros a los pies de Cristo. Hermano, disfruta la vida. Disfruta la vida. Dios la planeó para ti, y lo que Él planeó para ti es el gozo, es la paz, es la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley. ¿Qué pero puedes ponerle a una persona que tiene esos atributos? ¿Qué pero puedes ponerle a una persona que tiene amor, gozo, paz, paciencia, y que las lleva a cabo, las disfruta, porque sabe que su vida le fue dada por Dios con un propósito, y al entender ese propósito la disfruta para que otros la disfruten con él, y cuando le pregunten por qué lo hace así, ve una oportunidad para llevar a la persona a los pies de Cristo. Hermanos, me da mucho gusto compartir con ustedes este tema número 1 del módulo 6. Quiero recordarles que contamos con un seminario teológico bautista latinoamericano en el cual tú puedes estudiar más profundamente la palabra de Dios. Al final de este video puedes encontrar los correos electrónicos y las páginas web a través de la cual tú puedes acercarte a nosotros. Hermano, disfruta la vida. Cumple el propósito para el cual Dios te la dio. Dios te ama. Dios planea tu vida. Dios te conoce desde que tú fuiste concebido en el vientre de tu madre y te ha conocido cada día de vida. Hermano, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.